Bueno, quisiera rápidamente hablar un poquito de la palabra. ¿Cuántos estamos listos? Amén. ¿Alguna ocasión te has sentido desanimado? Amén. Ahí está la hermana Sonia, hermano Virginio. Hemos estado orando por Brisa, ¿verdad? Y ayer nos dio mucha alegría que ya Brisa salió del hospital. Amén. Qué bueno, amén. Gloria a Dios. Es bueno mirarlos aquí, hermanos. Amén. ¿Alguna ocasión te has sentido desanimado, hermano? ¿Muchas veces? Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces has sentido que la fe ya no te alcanza? ¿Alguna ocasión has sentido que la fe ya no alcanza? ¿Sí? Bueno, antes de empezar la palabra, quiero ver dos pasajes bíblicos. Y la hermana Itzel comenzó dando estos versículos. Y es en 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10. Segunda de Corintios 12 versículo 10. Si alguien puede decir amén, que ya lo tiene, amén. Voy a leer esta versión. Me gusta mucho leer esta versión. Dice de esta manera. Sígueme ahí con tu vista o si lo tienes ahí en la pantalla. Dice, y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando fuerte soy. Me he portado como un loco, pero ustedes me obligaron a hacerlo, porque ustedes son quienes debían hablar de mí, pues en nada valgo menos que esos superapóstoles. Bueno, el versículo 12 dice, los sufrimientos los soporté con paciencia. Los milagros y maravillas y prodigios de que ustedes fueron testigos son la prueba. Pablo decía que soy un verdadero apóstol. Quiero leer la otra porción también en Romanos 8, 31 al 39. Esos pasajes no los tenía contemplados, pero yo creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque cuando nosotros nos sentimos desanimados es porque a veces hay una situación difícil en nuestra vida. Y si nosotros no tenemos fe, no podremos seguir hacia adelante. Y hoy en este día yo quiero que hablemos acerca de la fe. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que ha escogido Dios? Dios es quien los hace justo. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya somos siempre expuestos a muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y fíjate lo que Pablo decía. Pablo, este hombre, hermano, tenía una fe, ¿verdad?, que era digna de imitar. Fíjate lo que dice: estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Qué poderosa palabra en la cual nosotros vemos a un hombre que tiene fe. Yo quiero que inclines tu rostro y vamos a orar un momento. Señor, que estás en los cielos, ponemos este tiempo, Padre, oh Dios, de escudriñar tu palabra. Señor,
Yo creo firmemente que tú quieres hablarnos a nuestra vida. Tú quieres, oh Dios mío, que vivamos una vida victoriosa en ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Dios quiere y desea que nosotros vivamos una vida en victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice, porque en Cristo somos más que vencedores. Es como aquel boxeador, ¿verdad? Y yo lo leí y eso fue de la vida real, un boxeador, ¿verdad? Que iniciaba su carrera deportiva, ¿verdad? Con los puños, con los guantes, pero resulta que siempre le había ido muy mal. O sea, siempre regresaba sufriendo dolores, había sido noqueado por su contrincante. Y una ocasión, ¿verdad? Que ya iba a pelear a nivel profesional después de mucho tiempo, después de muchas derrotas y también de algunos triunfos. Él le dice a su esposa, ¿sabes qué, mujer? Y a su hijo, a su pequeño hijo: hoy voy a luchar, o voy a pelear, voy a boxear a nivel profesional y me van a televisar. Entonces el padre, el boxeador, lo dijo con emoción para que lo vieran por televisión. No cualquiera puede salir en televisión. Resulta que su esposa decidió mejor ya no voy a ver la pelea de mi esposo porque siempre pierde. Y me duele verlo perder. Entonces, esa ocasión decidió no ver la pelea, aunque era la primera a nivel profesional, ¿verdad? Y resulta de que él llegó después de la pelea, llega, toca la puerta, le abren la puerta y ve entonces a la persona, a su esposa, y le dice: mujer, ganamos. Y lo ve todo noqueado, ¿verdad? Todo golpeado, todo golpeado con moretones. Pero le dice: pero mujer, ganamos. La mujer se alegró mucho. ¿Por qué? Porque había ganado su esposo y ahora ella se sentía también ganadora. Así también es con Cristo Jesús, hermano. Por eso es que el ejemplo de esta mujer, ella era más que vencedora. Porque ella no recibió ningún golpe. Ella no fue al ring y pudo pelear con su contrincante, no. Pero sin embargo recibió, hermano, ¿verdad?, la victoria. Su esposo le llevó un buen dinero, le llevó la victoria y le dijo: somos más que vencedores. Quiero que abras tu Biblia en Lucas 17, versículo del 1 al 6. ¿Por qué te estoy narrando esta historia? Porque es importante que nosotros sepamos que si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, que cualquier situación que nosotros enfrentemos, vamos a tener, hermano, la fuerza para seguir hacia adelante. Los pasajes que leíamos en 2 de Corintios y Romanos nos ilustran la manera en que el apóstol San Pablo podría vivir la vida cristiana. He estado pensando mucho desde una perspectiva pastoral, ¿verdad? Del por qué muchos de los que vienen a la iglesia dejan de venir. Porque muchos de los que antes ya se llamaban ser cristianos, ahora ya no lo son, sino que ahora inclusive hablan de los cristianos, hablan de los que vienen a la iglesia, hablan de ti, hablan de mí. Porque en un momento ellos fueron unas personas que animaban, que hablaban, pero ahora por las situaciones que atravesaron decidieron renunciar a Dios. No renunciar, ¿verdad?, a cualquier cosa, sino renunciar a Dios. Pero para eso nosotros necesitamos ser firmes. Pablo tenía una seguridad y él decía: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? 1, 2, 3. Sí. Cuando las cosas nos van bien es bien fácil, hermano.
Pero cuando las cosas comienzan a tornarse difíciles, cuando hay un naufragio como Pablo, cuando hay una situación de muerte como Esteban, cuando lo estaban apedreando, él pudo decir: yo veo la gloria de Dios, los cielos abiertos, sentado al Hijo de Dios en su trono. Eso se necesita, hermano, tener fe. Lucas 17 del 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase a su cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdóname. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perdonarle. Versículo 5, y ahí es donde quiero yo enfocarme en ese párrafo. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate del mar, y os obedecería. Nosotros necesitamos tener fe para vencer en los tropiezos. Nosotros necesitamos fe para caminar la vida cristiana. Nosotros necesitamos fe para seguir, hermano, creyendo. Hay otro pasaje que dice la palabra que cuando el Hijo de Dios venga, el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es importante, hermano, que nosotros tengamos fe. Y si en alguna ocasión tú has sentido que ya no te alcanza la fe, tienes que clamar al Padre y decir: Señor, aumentanos la fe. Necesitamos. Y es que la fe, hermano, se usan para... Yo ahorita les voy a dar unos pasajes rápidamente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8:10. No sé si recuerdes este pasaje cuando Jesús está con el centurión romano. Y el centurión romano le dice: mi criado está enfermo, ¿podrías sanarle? Y él dijo: sí, muéstrame a dónde vives y yo iré contigo. Y él dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi techo, pero ¿por qué no mejor di tú la palabra y mi siervo ha de sanar? Dice: porque yo, siendo hombre de autoridad, doy órdenes y se obedecen. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe se necesita para hacer milagros. Sí, la fe se necesita para seguir obrando en sanidades y milagros. Es necesaria la fe. Otro pasaje, Mateo capítulo 9, 21 y 22. Aquella mujer que había sufrido por 12 largos años de un flujo de sangre. Se había gastado todo su dinero, hermanos. Ella ya estaba sin dinero. Me imagino que estaba también sin esposo, sin familiares, sin personas allegadas a ella, porque ella estaba, según la ley, ella era una persona impura, tenía flujo de sangre. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía amigos, su cuerpo estaba realmente enfermo. Pero fíjate lo que dice el versículo 21 del capítulo 9 de Mateo. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Yo pudiera darte varios pasajes en los cuales nosotros podemos ver en la palabra de Dios que la fe obra sanidades. Que la fe nos ayuda, hermano, ver la gloria de Dios, ¿verdad? En una necesidad. Hay alguien enfermo, vamos a orar y va a sanar. ¿Cuántos lo creen? Eso se necesita fe. ¿Sí? En una ocasión estábamos platicando, ¿verdad? Con mi esposa de las cosas que Dios nos ha permitido ver, ¿verdad? De ser parte de eso en la oración. Y una ocasión
estábamos con una persona que yo la veía que estaba medio dudosa, ¿verdad? Diciendo, no, pues estos hermanos no van a poder ayudarme. Pero comenzamos a darle testimonios y le comencé a decir, mira, hermana, Dios obró en esta ocasión con sanidad. Dios obró y le dio oportunidad a un joven. Estaba en una situación de coma ahí en el hospital. Y Dios le dio la oportunidad y salió al otro día. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tuvimos fe en Dios. Y de repente esa persona comenzó a interesar y abría más los ojos. Y entonces dicen, oye, ¿podrían orar por mí? Porque es necesaria la fe, hermano. Pero yo quiero hablar acerca de la fe. La fe, este tipo de fe, ubica al cristiano más allá de la realidad, de lo que es humanamente posible, a otra realidad donde para Dios no hay nada imposible. En Lucas capítulo 1, versículo 37, hay varios pasajes que son paralelos a esto, pero Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Voltea a tu hermano al que está a tu lado y dile, para Dios no hay nada imposible. Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres, ¿qué? Es posible para Dios. Lo aclaró Jesús y le dijo a los hombres que estaban ahí con él. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿De qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo acerca de que cuando Jesús les explicaba de un joven rico, y el joven rico amaba más las riquezas, y entonces ellos dijeron, duro, entonces no serán salvos los ricos, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué es lo que contestó? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Rápidamente, en Mateo 19:26 es paralelo a esto también, acerca de lo que no hay nada imposible para Dios. Dice, para los hombres sí es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Y hace una pregunta, ¿hay algo imposible para mí? ¿Ustedes qué dicen, hermano? ¿Hay algo imposible para mí? Jehová Dios, el Todopoderoso, le preguntaba a su pueblo, ¿hay algo imposible para mí? ¿Cuál es nuestra respuesta? No, no hay nada imposible para Dios. Todas las cosas son posibles si nosotros creemos. Quiero leer rápidamente para que nosotros podamos, esto es mi introducción, ¿verdad? Todavía no llego al mensaje porque traigo 5 puntos de ver acerca de un tipo de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y hemos estado estudiando el libro de Hebreos capítulo 11 acerca de la fe. La Reina Valera, la versión 60, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es casi lo mismo, ¿verdad? Pero un poquito más clara. La Biblia, Dios habla hoy. Escucha bien lo que dice esta versión. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir de lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Un poco más claro, ¿verdad? La Biblia al día dice, ¿qué es fe? Es la plena certeza de lo que esperamos que ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Esa versión me gustó mucho, ¿verdad? Eso es fe. Vamos a ver un poco acerca de la fe, pero en la vida de Sara. Antes de llegar ahí, si tienes tu Biblia, por favor, yo quiero que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11. Porque cuando nosotros no tenemos fe, nunca obtendremos lo que pedimos.
Es más, le vamos a desagradar a Dios. Hay cosas que le desagradan a Dios. Una de las cosas que le desagradan a Dios es una persona que vive en pecado y consecuentemente siempre cae en el pecado. Para Dios no le agrada eso. Pero para la vida de un cristiano, así como tú y yo, que ya no somos esclavos del pecado, aunque sí somos pecadores, pero ya no somos esclavos del pecado. Pero muchas veces nosotros no tenemos fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11 y 12. Ahí es donde yo quiero centrar este corto tiempo. Amén. No me voy a tardar mucho, solamente traigo 11 puntos. No se crean. 5 puntos, rápidamente los vamos a ver. Hebreos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Se está refiriendo, hermano, ¿verdad? De ella y de su esposo, Abraham. Dice: salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Estos 5 puntos, hermano, yo le puse como título: credibilidad de la fe. Y es que, aunque el tema o el título del tema que empezamos mirando es: Señor, aumentanos la fe. Y yo lo puse, ¿verdad? Y no sé si mi hermano lo puso con signos de admiración, pero yo lo puse con signos de admiración. Y le puse: Señor, aumentanos la fe. Tiene que haber un deseo. Tiene que haber una situación en la cual nos empuje a vivir una vida de fe. Porque cuando nosotros hacemos de un párrafo, de una lectura, sin darle el sentido de la lectura, o más bien dicho, el sentido de nuestra vida diaria, nunca podremos clamar a Dios y nunca habrá una necesidad y decirle al Señor: Señor, auméntame la fe. A la continuación que vamos a ver estos versículos, hermano, del capítulo 11, en la vida de Sara y de la vida de Abraham, hace tiempo vimos la fe de Abraham, pero yo quiero ahora ver la fe de Sara. Aunque muchos piensan, ¿verdad?, de que Sara no creyó, la Biblia dice que sí, Sara creyó. No porque se rió, sino porque ella creyó a Dios, que Dios le daría, hermano, lo que le había prometido, lo que había dicho. Como número 1 en este segmento del tema, en la credibilidad de la fe, número 1 es: recibió fuerza para concebir. Recibió fuerza para dar a luz algo. Recibió fuerza. Sara siendo una anciana de 90 años, hermano. Una persona que ya no hay oportunidad médicamente. Y yo creo y yo quiero aplicarlo a nuestra vida diaria, porque sí, es muy buena la palabra. Pero a veces nosotros también queremos que esa palabra sea aplicable a nuestra vida. Recibió fuerza para concebir. O sea, no solamente recibió fuerza y se la quedó ella, sino fue para dar fruto, fue para concebir, fue para dar a luz. Muchas veces también nosotros necesitamos fuerza. Yo no sé qué situación estés pasando hoy en este día. Yo no sé qué situación te estés enfrentando, pero tal vez tú estés pasando una situación que ya no tienes fuerza.
Estás pasando la situación como Sara. Han pasado muchos, pero muchos años. Tú has estado pidiendo y pidiendo. Ella tenía un deseo enorme de tener un hijo. Ella tenía un deseo enorme de que alguien, ¿verdad?, tú viniera a sus brazos y le dijera mamá. Pero en la vida de ella ya no hay esperanza. Pero dice su palabra que ella recibió fuerza. Yo quiero que lo leamos otra vez. Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Aquí está dando la realidad de la persona. Y tal vez tu realidad esté siendo, hermano, que ya no hay esperanza. Pero dice aquí, recibió fuerza para concebir. En Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquí no está hablando del tiempo, tal vez del que estés pasando. El que está hablando de los que tienen fe en Dios, de los que están esperando en Dios, de los que creen en Dios. Y dice: los que esperan a Jehová, que tendrán nuevas fuerzas. ¿De qué manera tendrán fuerzas? Se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy en este día, Dios quiere darte fuerza en la situación que tú te encuentres, amado en Cristo. En este día Dios quiere darte fuerza. Codea al que está a tu lado y dile: Dios quiere darte fuerza hoy en este día. Él quiere darte fuerza para que tú des a luz lo que ya no estás esperando. Lo pediste, pero ya ha pasado el tiempo. Número 2, dio a luz fuera de tiempo de la edad. Quiero que lo leamos ahí el pasaje, capítulo 11, versículo 11. Dice: recibió fuerza, ¿para qué? Para concebir. Pero ¿para qué más? Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Ella concibió lo inesperado, lo jamás pensado humanamente. En Génesis capítulo 21 del 1 al 7 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Estaba ya fuera, hermano, ya no había edad, ya no había posibilidad. ¿Cuál situación te estás pasando que ya no hay posibilidad? Te pregunto, ¿cuál situación estás pasando que dices: no, esto ya está muerto, esto ya no tiene vida? Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Ella se rió, hermano, porque Dios le hizo reír. Ella no se burló de Dios, ella no dudó de Dios. A veces nosotros pensamos que cuando Sara se rió y le causó gracias cuando Dios le dijo: yo te daré un hijo y tú vas a ser madre, y ella siendo de 90 años. Ella se rió, pero aquí dice la palabra que Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Ya se pasó el tiempo. ¿Cuántas personas vienen a tu vida? Y tú tienes un problema muy difícil. No sé qué problema que tú le has estado pidiendo a Dios: Señor, responde a mi necesidad. Pero hay personas que ya llegan con muy mala intención, que dice: ya se pasó el tiempo, ya no tienes posibilidad.
Pero lo que tú tienes que decir y ser como Sara, si Dios lo dijo, ¿qué? Lo cumplirá. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, ¿lo hará? Claro que sí lo hará. Muchos se reirán, así como en el ejemplo de Sara, hermanos. Muchos se reirán, algunos se reirán contigo como con Sara, pero algunos también se reirán de ti. Pero eso causará esa risa. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios ha obrado. Y ya no nos tiene que importar nada si se ríen de mí o si se ríen conmigo. Pero ya Dios obró en mi situación. Amén. Número 3. Creyó que Dios es fiel a su palabra. ¿Cuántos creen que Dios es fiel en su palabra? Fíjate lo que Romanos capítulo 4, 19 al 21 dice. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. Pablo sí es tajante y cruel, ¿verdad? ¿Cómo habla de Abraham? Dice, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué es lo que pasó aquí, hermano? Creyó que Dios es fiel a su palabra. Ella creyó. Quiero que leamos ahí en Hebreos capítulo 11. Dice en el segundo párrafo, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Cómo dice? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién creyó? Sara creyó. Y yo le puse aquí, cree, no dudes, mantente firme. Pero ya se pasó el tiempo, cree, no dudes, mantente firme. Pero ya está fuera de mi alcance, cree, no dudes, mantente firme. Pero es que no me habla, pero es que mi negocio ya va de pique. Cree, no dudes, el Señor quiere bendecirte. Pero es que ya estoy pero muy enfermo, el doctor ya me dio un diagnóstico que me voy a morir de esto. Solo cree, no dudes, mantente firme. Pero yo también quiero ver lo que dice aquí, hermano. Dice, pero ¿cómo yo puedo permanecer en fe? Y yo quiero ver lo que Sara hizo, hermano. Lo que hizo Sara, hermano, es que ella se juntó con su viejito. Porque Abraham también le creyó a Dios. De hecho, nosotros estudiábamos antes de Sara, hablábamos de Abraham. Un hombre, hermano, que Dios mismo lo llamó amigo mío. Y él dijo, ¿y cómo yo voy a encubrir a mi amigo? Cosas que yo voy a hacer. Es más, la palabra de Dios se le conoce a Abraham como el padre de la fe, el patriarca de la fe. Yo aquí le puse, rodéate de personas de fe. Hazte compañeros de personas que creen. Aléjate de personas que son pesimistas. ¿Alguien conoce a personas pesimistas? Que todo está mal. Todo. Personas, yo aquí le puse, no sé si así exista esa palabra, ustedes me comprenderán a veces, ¿verdad? Que a veces no hablo muy bien, ¿verdad? Personas mal geniudas. ¿Sí? ¿Me di a entender? Con mal genio. ¿Sí? Que siempre andan enojadas. Son personas que no tienen fe en Dios, hermano. Amargadas. ¿Sí? Tú les dices, hermano, yo creo que el Señor me quiere bendecir. ¿Tú qué te
que Dios te va a bendecir. Ya estás viejo. Tú no conoces ni la Biblia. Bueno, pero para eso va a existir el discipulado y me voy a preparar. No, eso déjalo para los jóvenes. No te juntes con esas personas. No te juntes con personas criticonas. Yo puedo imaginarme a los dos viejitos, a Sara y a Abraham, hermanos, ¿verdad? Ahí diciendo y echándole ganas. Mira, mira viejita, mira mi viejito. Si Jehová Dios dijo que vamos a tener un hijo, hay que echarle ganas. Hay que creerle que sí, Dios nos va a dar fuerza. Vamos a poder. Tú vas a poder, viejito. Yo también voy a poder. Pero imagínate los criticones. Porque antes era Abraham y ahora le decían Abraham. Mira, ahora cómo le llaman, padre de multitudes, no tiene ni hijos. Este viejito ya se va a morir. Personas criticonas, apártate de esas personas criticonas. Apártate de esas personas envidiosas. Esas personas mentirosas. Apártate de esas personas y júntate con personas de fe. Con personas que tú le vas a decir, ¿sabes qué, hermano? Yo siento que el Señor, y yo creo que el Señor me ha llamado para ir a predicar su palabra. Y que te digan, hermano, yo voy a orar contigo. Y yo creo que si Dios te dijo eso, Dios te va a enviar a un lugar. Viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Dios me está poniendo proyectos. Voy a dejar mi trabajo y ahora voy a abrir un negocio propio. Acércate con personas que te digan, vamos a orar, hermano. Si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y Dios te va a bendecir y te va a abrir las puertas, las conexiones, los distribuidores, ¿verdad? Los clientes. Dios te va a dar mucha bendición. Júntate con esas personas. No, yo siento que Dios me llamó y yo creo que Dios me llamó porque ahora yo quiero ir a predicar y Dios me ha llamado, yo me he visto predicando a las multitudes. Acércate con esa persona que te diga, sí, hermano, Dios te va a usar. Dios tiene un propósito contigo. Y aléjate de las personas que digan, ya estás muy viejito, hermano. Eso déjalo para la generación Z, ¿no? ¿Verdad? ¿O cómo le dicen? La generación Z, creo, ¿verdad? No, ¿verdad? No es Z. De cristal, ¿no? Ya viene la niña ahí, ¿verdad? Déjalo para la nueva generación, tú ya estás bien viejo. Ay, contéstale, ¿verdad? Viejo los cerros. Haz mancuerna con los que glorifican a Dios. Júntate con aquellas personas que te inspiran. Yo como le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. A veces me regaña, me exhorta, ¿verdad? De la buena manera y me dice, busquemos más a Dios. Busquemos a Dios. Y ahí me está empujando, ¿no? Y vamos a orar a Dios, vamos a clamar a Dios. Júntate con esas personas que te digan, busquemos a Dios. Porque si buscamos a Dios, ¿qué? Lo vamos a encontrar. Si vamos a tocar la puerta, ¿qué? Se nos abrirá. Si pedimos a Dios, ¿qué va a suceder? Vamos a recibir. Y algo que hizo también aquí, hermano, Sara, alabó a Dios en toda situación. Se fortaleció en fe con la palabra de Dios. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 10, versículo 17?
Que la fe viene ¿qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que Sara lo dice aquí en el último párrafo, hermano. Dice, creyó que era fiel que lo había prometido. Perdón, lo voy a leer todo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Eso lo dice en el pasaje que leíamos en Romanos capítulo 4, versículo 20, perdón. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino cómo se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo te vas a fortalecer en fe? Acercándote con personas de fe. ¿Cómo te vas a fortalecer en fe? Alabando a Dios, dando gloria a Dios en toda situación. Fortalécete en fe, como también con la palabra de Dios. Lee las promesas de Dios que son tuyas, son nuestras. La palabra de Dios es nuestra y tú comienzas a recitarla, la comienzas a creer. En estos días, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad con mi esposa de leer. Luego me dice ella, ¿verdad? Yo voy manejando y mi esposa me va leyendo la palabra, y así no importa si vamos 2 horas o 3 horas o 4 horas, va leyendo mi esposa y me dice, ¿sabes qué, Mike? Lo que la palabra de Dios nos tiene para nosotros, lo que pasa que nosotros no leemos, no estudiamos, no hay ese deseo de conocer la palabra de Dios. Hermano, ¿tú quieres ser fortalecido en la fe? Lee la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Lee las promesas de Dios que son para ti. Tómalas. Dile, esa promesa es para mí. Número 4. Ya casi muerto, pero dieron a luz. La situación de ellos ya no tenía solución. La edad, hermano, el tiempo de la fertilidad, hermano, ya había pasado. ¿A los cuántos años uno puede dar hijos? Bueno, hay algunos, ¿verdad? Que se pasan, dice la hermana, ¿verdad? Pero en el caso de Sara, que ya tenía 90 años, ya no hay esperanza. Pero algo quiero decirte, pero en Dios sí hay esperanza. Ya no hay esperanza. A lo mejor tú ya lo ves muerto la situación. Como el escritor aquí de la palabra de Dios dice, que ya casi muertos, pero dieron a luz, hermano. A lo mejor tu situación de estudio, a lo mejor tú dices, no, yo ya no voy a estudiar, eso es para los jóvenes. No, hermano. A lo mejor tú trataste de abrir un negocio y te fue mal. Inténtalo otra vez. Inténtalo. Porque de lo que ya casi está muerto, Dios da a luz. Tal vez el ministerio. A lo mejor tú estás deseando servir a Dios de una obra, de una manera específica, en una área, en un talento, en un don que Dios te ha dado. Y tú dices, yo ya no voy a hacer nada, ya no voy a hablar nada, porque yo mejor que lo hagan otros. No, que tomemos la posición, que aunque ya no haya el tiempo, hermano, ya haya avanzado, nosotros sigamos orando, nosotros sigamos clamando, nosotros sigamos creyendo y estemos dando a luz. Prepárate, hermano, porque Dios resucita las cosas muertas. Prepárate, porque si tú crees, Dios resucitará tu situación difícil. Número 5, y vamos terminando. Innumerable descendencia a través de la fe. Leemos ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 12. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, ¿qué es lo que salió, hermanos?
salieron como las estrellas del cielo en multitud. ¿Has visto el cielo? Dios te ha dado la oportunidad de estar y contemplar el cielo y ver las estrellas. ¿Algún día has tratado de contarlas? No se puede, hermano. Un cielo despejado, claro, en donde tú puedas ver la luz de las estrellas, hermano, tú no vas a poder contar, porque entre más tú te quedas mirando fijo al firmamento, al cielo oscuro, hermano, tú vas a ver una estrella y después de esa estrella vas a comenzar a ver otras estrellas. Ahora, si tienes un telescopio, ¿cuántas más estrellas existen, hermano? ¿Y qué es lo que dice el escritor a los hebreos? Él dice en el último párrafo del versículo 12, dice: y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Por qué sucedió eso? Porque creyeron en lo imposible que era posible para Dios. Porque de la esterilidad, pero con la fe, ellos pudieron tener muchos hijos. Y no, hermanos, Dios solamente bastó con un hijo de Sara, de Abraham. Con eso, a lo mejor nosotros pensamos, ¿verdad?, de que Dios no va a obrar. Dios obra, hermano. Muchos hijos, un hijo, ¿verdad? En el caso de ellos, Isaac, pero hubo una gran descendencia. Así que yo te voy a invitar hoy en este día. Si tú ya no tienes fuerzas para seguir trabajando, ya no tienes el tiempo adecuado para concebir, ya no hay algo en ti que te dé la idea de crear o procrear o dar a luz o seguir en el ámbito que tú quieras, el Señor te quiere dar fuerzas hoy en este día. Aunque ya no sea tiempo, Dios va a obrar. Dice su palabra que Él obra a tiempo y fuera de tiempo. Solo cree en sus palabras, en sus promesas. Y Dios va a obrar. Porque la respuesta de Dios, hermano, es abundante, pero para el que cree. Dios es abundante para aquel que cree. En la palabra de Dios, yo puedo ver muchísimas cosas, hermano, que a veces no han sido realidad en nuestra vida. Pero yo he decidido algo y yo le he dicho a Dios: Señor, yo te voy a creer. Porque si tú de lo muerto, Señor, das vida, entonces yo creo que tú puedes dar vida en medio de huesos secos. Así, ¿recuerda la situación del profeta Ezequiel? Dios da vida. Dios es real. ¿Cuál es tu situación hoy en este día? Dios quiere que tú tengas fe en Él. Y la fe, hermano, que estoy viendo en la situación de ellos era una fe necesaria para que ellos pudieran recibir lo que Dios les había prometido. Las situaciones de la vida es necesario que nosotros tengamos fe. Si nosotros no tenemos fe en Dios, vamos a flaquear. Sí. Yo te voy a invitar que inclines tu rostro. ¿Hay alguna situación que te ha hecho cansar? ¿Hay algún problema que no has podido resolver? El Señor te quiere dar fuerzas hoy en este día. ¿Hay alguna situación en la cual te sientes pero ya agotado, sin fuerzas? Y realmente es cierto, ya no hay tiempo.
Se ha pasado el tiempo. Se pasó la oportunidad. Pero el Señor hoy quiere comenzar una nueva etapa en tu vida. A lo mejor tú viniste hoy en este día y tienes un poquito, pero un poquito de fe. Por eso estás aquí o por eso estás mirando la transmisión, porque solamente un poquito. Muchos de nosotros hemos orado a Dios y le hemos dicho: Señor, sana a este enfermo, porque lo vemos que tiene un malestar en la garganta y bueno, creemos que sí. Hasta terminamos de orar y después le decimos: ¿por qué no te tomas este té? Te va a ayudar mucho. Y nuestra fe no es realmente esa fe que pueda mover montañas, que pueda mover sicómoros, que pueda mover obstáculos. Y cuando nosotros oramos por alguien que está enfermo de cáncer, de tuberculosis, o sus riñones están ya muy dañados, sus pulmones ya están deshechos, a veces no tenemos fe. Yo no sé cuál situación estés pasando, amigo y hermano que estás presente, pero yo quiero recordarte de que si tú crees en Dios, Jesús dijo: cosas mayores harían porque yo voy al Padre. Yo le oro y le he orado al Espíritu Santo para que Él nos ayude en nuestras debilidades, en nuestra incredulidad, y que nosotros podamos clamar al Padre y decir: Señor, aumentanos la fe. Yo quiero hacer un llamado. Si tú quieres pasar a este lugar, Dios quiere contestar hoy en este día tu situación. Dios quiere responder a la necesidad. Dios quiere abrirte camino allá donde ya ha sido cerrado. Dios quiere comenzar a abrir camino allí. Allá donde está oscuro, una luz, un rayo de luz comienza a vislumbrar y te comienza a indicar. ¿Y sabes qué es? Es la fe puesta en Cristo Jesús. Si tú tienes alguna enfermedad, el Señor te va a sanar. El Señor quiere hacer grandes obras. Yo creo en Dios. Yo creo que Él puede hacer de lo imposible posible las cosas. Yo creo en ti, Señor. Solamente es necesario que tú creas y que tú pases a este lugar, y el Señor lo va a hacer. El Señor va a contestar. El Señor va a obrar. Va a obrar en tu familia. Va a obrar en tu necesidad. Va a obrar allá donde tú dices: ya no es posible. El Señor dice: ¿acaso hay algo imposible para mí? No hay, Señor. No hay, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro, Padre, por mis hermanos que están aquí, Señor. Oh Dios, tú conoces su necesidad, Padre.